Hola a todos, bellezas y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble y que es tu copyright N listos para un chisme jugoso que los va a dejar pegados a la pantalla. Porque amigos, hoy vamos a hablar de una bomba, de una explosión superíndice 3N de emoción superíndice 3N, de algo que los fans de las telenovelas turcas y, especialmente, los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no van a querer perderse. Ya lo han visto en el título bomba. Hande Erçel y Kerem Bürsin en vivo juntos en abril. ¿Te lo perderás? Escucharon bien. Y no es un clickbait. No es una broma. Es una posibilidad real, tangible, que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000. Y en este vídeo vamos a desmenuzar absolutamente todo, los rumores, las pistas, las fuentes confiables, y todo lo que necesitamos saber para estar preparados para este evento, si es que se confirma. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirles algo. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan del contenido de este canal, que se suscriban. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así no se perderán ninguna novedad, ningún chisme, ninguna primicia. Necesito que sean parte de esta comunidad, que crezcamos juntos, que comentemos, que debatamos, que compartamos nuestras teorías. Suscríbanse de verdad. Es gratis y me hacen muy feliz. Ahora pongámonos serios. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres, un fenómeno superíndice 3 meno. La pareja perfecta, según muchos. Los protagonistas de Love is in the Air, o Sen Kalkam en su idioma original, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la atracción superíndice 3N palpable, la conexión, la conexión era simplemente mágica. Y aunque la serie llegó superíndice 3 a su fin, el romance supuestamente continuó superíndice 3. Rumores, fotos, declaraciones ambiguas. Los fans vivieron un torbellino de emociones durante meses. Por un tiempo pareció superíndice 3 que todo era color de rosas. Las redes sociales erguan con publicaciones de ambos, fotos juntos, mensajes llenos de cariño más menos o. Y entonces, como suele ocurrir en estas historias, la tormenta llegó superíndice 3. La ruptura, el silencio, las especulaciones. Y todo eso dejó superíndice 3 a los fans con el corazón superíndice 3 en el roto y con la esperanza de verlos juntos, aunque fuera en pantalla, una última vez. ¿Pero por qué estamos hablando de esto hoy? ¿Por qué el título dice en vivo juntos en abril? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde vamos a empezar a desmenuzar las pistas que nos han llevado a esta posible bomba. Todo comenzó hace unas semanas, con una serie de movimientos en redes sociales que despertaron la curiosidad de los fans avispados. Fotografías antiguas de ambos, comentarios de amigos cercanos, y sobre todo, un mensaje críptico en la cuenta de Instagram de una conocida publicista turca. Esta publicista, con una enorme influencia en la industria del entretenimiento turca, publicó superíndice 3 una imagen con un corazón superíndice 3N y un emoticono pensativo, acompañado del hashtag #Hande Kerem April. ¿Lee usted bien? #Hande Kerem April. ¿Qué significa esto? ¿Un reencuentro? ¿Un proyecto secreto? ¿Una colaboración superíndice 3N? Las teorías comenzaron a inundar las redes. Y no solo eso, varios medios de comunicación superíndice 3N turcos, algunos con fuentes bastante confiables, comenzaron a especular sobre un posible evento en vivo. Las fuentes que hemos estado consultando, y que quiero dejar claro, son las mismas fuentes que han acertado en el pasado con otros anuncios importantes sobre Hande y Kerem. Por ejemplo, fueron las primeras fuentes en informar sobre la supuesta ruptura y también copyright N, sobre los nuevos proyectos de Hande. La información superíndice 3N más confiable, hasta el momento, sugiere que se trata de una entrevista en vivo. Una entrevista conjunta transmitida en directo a través de una plataforma digital, posiblemente YouTube o Instagram Live. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué en abril? ¿Qué podrá ser tan importante como para que Hande y Kerem se reúnan públicamente después de todo lo que ha pasado? Pues bien, hay varias superíndice 3 tesis. La primera, y la más probable, es que estén promocionando un nuevo proyecto. No necesariamente juntos en la pantalla,
pero quizás cada uno por su lado. Un evento, una campaña publicitaria, o incluso una serie de nuevos episodios de Love is in the Air, aunque esto último, lo siento, es un poco más improbable. La segunda IPU Superíndice 3 tesis es que se trate de una entrevista centrada en sus carreras individuales, donde quizás se toque el tema de Love is in the Air y obviamente su relación. Podrán hablar de sus nuevos proyectos, de sus planes futuros y por supuesto, de cómo se sienten el uno por el otro. La verdad es que si esta es la opción Superíndice 3N, el hype ya estaría por las nubes. La tercera, y la que muchos fans esperan con ansias, es que aprovechen esta entrevista para anunciar su regreso, ya sea como pareja, o para anunciar algún proyecto en conjunto. Lo sé, es como un sueño hecho realidad, pero créanme, la esperanza es lo último que se pierde. Y en este mundo de las telenovelas turcas, todo es posible. Lo que sabemos es que, de ser cierto, el evento en vivo será un acontecimiento sin precedentes. Miles de fans de todo el mundo estarán conectados, atentos a cada palabra, a cada gesto, a cada mirada. Las redes sociales explotarán con comentarios, teorías y reacciones. Será un dúo inolvidable. Ahora bien, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el cerebro que está orquestando este reencuentro? Las fuentes apuntan a una productora turca muy conocida, con experiencia en eventos en vivo y con una relación muy cercana a Hande y Kerem. Esta productora, que ya ha trabajado con ambos en otras ocasiones, será la encargada de organizar y transmitir el evento. La estrategia, al parecer, es mantener el misterio hasta el último momento, generando expectación Superíndice 3N y creando un gran impacto mediático. Y vaya que lo están consiguiendo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que esto es real? ¿Cómo podemos confirmar esta información Superíndice 3N? Bueno, la verdad es que por el momento, no hay nada 100% confirmado. No hay un anuncio oficial, ni un comunicado de prensa, ni una fecha exacta. Lo que tenemos son rumores, pistas, indicios. Pero como les dije al principio, las fuentes son bastante confiables y la información Superíndice 3N que hemos recopilado coincide con otros rumores que han circulado en las últimas semanas. Lo que podemos hacer es estar atentos. Estar atentos a las redes sociales de Hande, de Kerem, de sus representantes, de las productoras, y de los medios de comunicación Superíndice 3N turcos. Cualquier movimiento, cualquier pista, cualquier detalle puede ser clave. Y por supuesto, estar atentos a este canal, porque prometo mantenerlos informados de cualquier novedad. Y aprovechando este momento quiero compartir con ustedes mi opinión personal. Sinceramente creo que esto va a suceder. No sé si será en abril, no sé en qué formato, pero creo que Hande y Kerem van a reaparecer juntos de una u otra forma. La química entre ellos es tan fuerte, la conexión entre ellos es tan especial, que es imposible que se hayan olvidado el uno del otro. Y creo que de alguna manera, saben que los fans están esperando este momento. Quiero decir, la industria de las telenovelas turcas es muy grande y muy lucrativa. Y si hay algo que los productores, los actores y los medios saben, es que el público ama el drama, el romance y los reencuentros. Es una Superíndice 3 mula que siempre funciona. ¿Crees que esta situación es real? ¿Será que la productora turca se está aprovechando del gran furor que existe en torno a la pareja para generar expectativas sobre algún proyecto? O lo más importante, ¿crees que realmente existe una esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Ahora bien, hablemos de la reacción Superíndice 3N de los fans. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es enorme y muy apasionada. En cuanto se dieron a conocer los primeros rumores, las redes sociales se encendieron. Hashtags como ¡Hande Kerem Forever, ¡Love is in the Air y ¡Senkal comenzaron a ser tendencia en Twitter y en Instagram. Los fans compartieron fotos, vídeos, mensajes de apoyo y esperanza. Algunos fans, los más escépticos, cuestionaron la veracidad de los rumores y se mostraron cautelosos. Otros, en cambio, expresaron su entusiasmo y su alegría, esperando con ansias el esperado reencuentro. Y por supuesto, no faltaron los que comenzaron a analizar cada foto, cada mensaje, cada gesto, en busca de pistas y señales. La verdad es que la reacción Superíndice 3N de los fans es un reflejo de la propia historia de Hande y Kerem. Una historia llena de amor, de drama, de esperanzas y de decepciones. Una historia que ha mantenido a los fans pegados a la pantalla y a las redes sociales durante meses.
Y es que la conexión superíndice 3N entre los actores, tanto en la pantalla como en la vida real, era tan intensa que era casi imposible no enamorarse de ellos. Su química, su complicidad, su forma de mirarse, todo era perfecto. Y aunque la relación superíndice 3N terminó, el amor de los fans por ellos, no. Pero para no perdernos en el camino, quiero que hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de la bomba del evento en vivo de Ander Cell y Kerem Bürsin, que podrá tener lugar en abril. Hemos analizado las pistas, los rumores, las fuentes confiables y las posibles IPU superíndice 3 tesis. Y hemos hablado sobre la reacción superíndice 3N de los fans y la importancia de este posible reencuentro. Como se habrán dado cuenta, estamos hablando de un tema muy importante. Pero es importante que sepan que esta es información superíndice 3N no confirmada. Les estoy compartiendo los rumores y las pistas que he encontrado. Por lo tanto, hay que ser cautelosos. Sin embargo, todo indica que hay algo importante sucediendo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta explosiva primicia y que la información superíndice 3N les haya resultado interesante. ¿Están emocionados? ¿Tienen sus propias teorías? ¿Están ansiosos por ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Me encantaría leer sus comentarios. Díganme qué piensan, cuál es su teoría, y qué esperan de este posible reencuentro. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus fans de Love is in the Air, con todos aquellos que aman el drama turco y las historias de amor imposibles. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con sus amigos. Su apoyo es fundamental. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su pasión superíndice 3N. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao.